Hablemos ahora de un tema importante, cirrosis hepática y sus complicaciones. Es importante que comprendan y estudien bien este tema, ya que es susceptible que lo pregunten. Además, que es una de las patologías que se ve con elevada frecuencia tanto en la consulta externa como en emergencias. ¿Cómo se define cirrosis hepática? Es una enfermedad hepática crónica, progresiva e irreversible, que se caracteriza anatomopatológicamente por estos nódulos de regeneración. Estos nódulos de regeneración están rodeados por bandas de fibrosis. Puede ser micronodular de menos de 3 milímetros o macronodular de más de 3 milímetros. Esta fibrosis altera la circulación hepática, lo que deriva en los síntomas acompañantes de una cirrosis hepática. La etiología es variada. Principales causas de cirrosis hepática: la derivada de consumo de alcohol, la producida por virus, hepatitis B, hepatitis D y hepatitis C, o la cirrosis biliar primaria. ¿Qué pruebas complementarias nos indican que estamos ante una cirrosis hepática y por ende ante una falla hepática crónica? Primero, la hipoalbuminemia, marcador de falla hepática crónica, pancitopenia o anemia. Esta pancitopenia es secundaria a un hipoesplenismo, consecuencia de un estado de cirrosis. Trastornos de la coagulación, hipo o hiperglucemia. El colesterol, en la mayoría de los casos de cirrosis, está disminuido porque disminuye su síntesis, excepto en la cirrosis biliar primaria, donde estaría incrementado. Y elevación persistente, aunque no en gran magnitud, de transaminasas. La cirrosis hepática se evalúa mediante modelos pronósticos. Tenemos el modelo de Child-Pugh y la escala o score de Melt. El modelo de Child-Pugh se basa en bilirrubina, albúmina, la presencia o no de ascitis, encefalopatía y el tiempo de protrombina. De acuerdo a los valores de cada uno, se le asigna una puntuación. Ejemplo, si el paciente no tiene ascitis, se le pone 1 punto. Si el paciente tiene ascitis leves, 2 puntos. Y si el paciente tiene ascitis moderada a severa, 3 puntos. La suma de este puntaje nos permite clasificar en Child-Pugh A y Child-Pugh B y Child-Pugh C, que sería la de peor pronóstico. El score de Mel. El score de Mel utiliza parámetros como bilirrubina sérica, INR, cuantificación de creatinina. Lo que nos permite el score de Mel es evaluar qué paciente es candidato a trasplante hepático y cuál requiere trasplante con mayor rapidez. Hipertensión portal. Hablemos de la fisiopatología de hipertensión portal. Como había explicado, se produce una alteración en la estructura del parénquima hepático. Esta alteración en su estructura genera un incremento de la resistencia vascular intrahepática, es decir, aumenta el tono de los vasos sanguíneos intrahepáticos. Este aumento del tono de vasos sanguíneos intrahepáticos genera a nivel periférico que se liberen sustancias vasodilatadoras, como son el óxido nítrico o la bradicinina, produciendo una vasoconstricción intrahepática, pero una vasodilatación periférica. La vasodilatación periférica producirá una disminución de la presión arterial sistémica, es decir, un estado de hipotensión, y producirá una disminución del flujo sanguíneo periférico. Entre estos se va a afectar el riñón. Al haber una disminución del flujo sanguíneo renal, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, produciéndose la consiguiente retención de sodio y agua. Este excedente de líquido se acumula en el abdomen como ascitis y a nivel periférico como edemas. Se define hipertensión portal cuando la presión en la porta es mayor a 6 milímetros de mercurio. Este incremento de la porta genera varices cuando la presión es mayor o igual a 10 milímetros de mercurio. Y estas varices tienden a sangrar cuando la presión es mayor o igual a 12 milímetros de mercurio. ¿Cómo está formada la vena porta? Por la unión de la mesentérica superior, mesentérica inferior y esplénica.
Pero recuerden que esta no es toda la irrigación. Existen anastomosis periféricas entre porta y cava. Y es en el sitio de estas anastomosis donde se presentarán varices secundarias a hipertensión portal. En el caso de las varices esofágicas, el diagnóstico se hace por endoscopía digestiva alta. La hipertensión portal se clasifica además en presinusoidal, sinusoidal y postsinusoidal. Y se evalúa tomando la presión, ya sea de la porta, la presión suprahepática o la presión sinusoidal. Por ejemplo, si estamos ante una hipertensión presinusoidal, la presión en la porta estará elevada, la presión en el sinusoide hepático y la presión suprahepática libre estarán normales. Si estamos ante una hipertensión portal de tipo sinusoidal, la presión en la porta estará elevada, la presión en el sinusoide hepático estará elevada y la presión suprahepática libre estará normal. Y si estamos ante una hipertensión portal post-sinusoidal, estarán elevadas las tres presiones. Acá tenemos un cuadro que nos habla de la fisiopatología de la hipertensión portal. Básicamente, lo que se muestra acá es cómo esta vasoconstricción intrahepática y vasodilatación extrahepática genera retención de sodio y agua, acúmulo de líquido a tercer espacio y la formación de colaterales porto-cava. Una de las complicaciones importantes secundarias al incremento de la presión en porta es el desarrollo de varices esofágicas. Este es uno de los sitios de anastomosis portocava. Como pueden ver en la imagen, lo que se ve es una dilatación de los vasos venosos en la mucosa del esófago. Y esta es la forma de hacer diagnóstico mediante endoscopía digestiva alta. ¿Cuándo solicitamos una endoscopía en un paciente con cirrosis? Apenas diagnostiquemos cirrosis hepática, el siguiente paso es solicitar endoscopía digestiva alta para descartar la presencia o ausencia de varices esofágicas y ver cuál es la gravedad. Así, además del tratamiento de las complicaciones de cirrosis, instauraremos tratamiento para prevenir un sangrado de varices esofágicas. Es decir, no tenemos que esperar a que el paciente presente un sangrado para varices esofágicas que nos indique que tenemos que iniciar tratamiento. El principal tratamiento médico que se instaura en pacientes con varices esofágicas es el uso de beta bloqueantes no cardioselectivos, propanolol y nadolol. ¿Qué se ha demostrado al iniciar tratamiento con estos fármacos? Que disminuye el riesgo de hemorragia y aumenta la supervivencia, ya que los beta bloqueantes disminuyen el sangrado por varices, disminuyen el riesgo de translocación bacteriana y el desarrollo de hepatocarcinoma. ¿Cuándo y cómo se inician los beta bloqueantes no cardioselectivos? Este protocolo que les presento es el antiguo protocolo de tratamiento. Y al igual que en el tratamiento por virus de hepatitis C, se los presento no para que lo aprendan, sino para que lo reconozcan en el momento si es que leen bibliografía antigua. Este tratamiento se ha modificado recientemente. Antiguamente lo que se hacía era solicitar endoscopía en el paciente con cirrosis. Si este paciente presentaba varices grandes, se iniciaba tratamiento con beta bloqueantes no cardioselectivos y si no se podía usar esto, se hacía ligadura. Si el paciente tenía varices pequeñas y además puntos rojos, evaluábamos la escala Child. Y en función de la escala Child, ya sea que sea un B o C, se iniciaba tratamiento, o A, solamente seguimiento. Esto ya no es así. Se ha modificado este tratamiento. ¿Cuál es la novedad en cuanto al tratamiento de varices esofágicas? Hablemos de la profilaxis primaria. ¿Qué quiere decir profilaxis primaria? Tratamiento antes que el paciente presente un episodio de sangrado por varices esofágicas. Actualmente, en todo paciente que tenga varices, ya sea grandes o pequeñas con signo de riesgo, se le inicia tratamiento. Ya no es necesario
evaluar la escala Child, como antes se hacía, ¿no? Al Child A sin signos de riesgo, seguimiento, no. Ahora, si el paciente tenga Child A o Child B y tiene varices, ya sea grandes o pequeñas con signos de riesgo, se inicia tratamiento. Si el paciente es Child C, no interesa el tamaño de las varices, se inicia tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? La primera línea, beta bloqueantes no cardioselectivos, propanolol, nadolol y recientemente se ha incluido el carvedilol. Si el paciente no tolera los beta bloqueantes o tiene contraindicación para el uso de los mismos, entonces se puede pasar a la segunda línea, que sería la ligadura con bandas. Profilaxis secundaria. Quiere decir, el paciente ha debutado con episodios de sangrado por varices esofágicas. Nosotros esto no lo vamos a saber cuando atendamos al paciente en emergencias, porque el paciente llegará con inestabilidad hemodinámica, con hematemesis y con melenas. Nos llega un paciente hacia la emergencia, no sabemos si el sangrado es por úlcera gástrica o por varices esofágicas. Tomen en cuenta que un paciente con cirrosis hepática no solo va a sangrar por varices esofágicas, también puede ser secundario a un estado de gastritis o una úlcera péptica. Entonces, al atender un paciente en estas condiciones, lo primero que habíamos dicho era estabilidad hemodinámica. Tras estabilizar hemodinámicamente al paciente, le damos el bolo con omeprazol. Recuerden, cuando hemos hablado del manejo de hemorragia digestiva alta, hemos dicho 80 miligramos de omeprazol en bolo. ¿Por qué? Porque no sabemos si está sangrando por varices o por úlcera gástrica. Eso se sabrá cuando se someta al paciente a endoscopía. Si nosotros ya le hemos hecho la estabilización hemodinámica, le hemos puesto el bolo de omeprazol, y además sospechamos que este paciente está cursando con episodio de sangrado por varices esofágicas, ya sea por el antecedente de cirrosis o porque el paciente llegue con estigmas hepáticos, se inicia además tratamiento vasoactivo, ya sea terlipresina o somatostatina. ¿Qué hacen estos fármacos? Generan una vasoconstricción a nivel esplácnico. Al generar vasoconstricción esplácnica, disminuyen la presión portal y por tanto disminuyen el sangrado de la varice. Todo paciente con hemorragia digestiva alta por varices esofágicas debe ser sometido a profilaxis antibiótica, porque el presentar hemorragia digestiva en un paciente cirrótico le genera un riesgo de desarrollar peritonitis bacteriana espontánea. Tras estabilizar al paciente y haberle puesto el tratamiento primario, tenemos que confirmar nuestra sospecha y descartar la posibilidad de una úlcera péptica, por lo cual se le realiza una endoscopía digestiva alta. En la mayoría de los casos se prefiere que esta se haga en menos de 12 horas, porque así haríamos el tratamiento dirigido. Además, si un paciente está sangrando activamente y los fármacos administrados no contienen la hemorragia, se requiere el tratamiento endoscópico, por lo cual es de urgencia hacer endoscopía tras estabilizar al paciente. Si con la endoscopía, la ligadura o los fármacos hemos controlado la hemorragia, entonces se mantiene al paciente con somatostatina endovenosa durante 5 días más. Y tras estabilizarlo se inicia profilaxis secundaria con beta bloqueantes. Si no se ha podido controlar la hemorragia y el paciente está sangrando profusamente, lo siguiente a hacer es colocarle una sonda de Sengsten-Blackmore, que lo que va a hacer es comprimir el vaso sanguíneo y de esta forma contener el sangrado. Lógicamente, esta sonda es un tratamiento momentáneo, previo a entrar a cirugía, porque la sonda no puede estar mucho tiempo en esa ubicación, ya que al generar compresión de los vasos sanguíneos puede derivar en necrosis del tejido. Si el paciente no se controla la hemorragia, pero no es severa, entonces se intensifica el tratamiento vasoactivo y se valora la necesidad de volverlo a someter a gastroscopía para ligadura de las varices. Si no se ha podido controlar pese a la ligadura y a la segunda endoscopía, este paciente también es candidato a la colocación de la sonda de Sengsten-Blackmore. Tras haber colocado la sonda y contenido la hemorragia, el paciente que no ha respondido al tratamiento médico debe ser sometido a cirugía para colocarle un TIPS.
Acá tenemos una imagen endoscópica de las diferentes varices esofágicas y como pueden ver cómo se hace la ligadura endoscópica de las mismas. Esta es la sonda de Sengsten-Blackmore que se coloca en pacientes con sangrado por varices que no ha sido contenido, ya sea con tratamiento endoscópico o con tratamiento farmacológico. Recuerden que esta sonda solo se administra momentáneamente hasta derivar al paciente a cirugía. Tras haber estabilizado al paciente, se debe instaurar la profilaxis secundaria. Esto se hace en pacientes que ya han sangrado. ¿Y cómo se hace la profilaxis secundaria? Se utiliza beta bloqueantes no cardioselectivos más ligadura con bandas. Es lógico pensar que si el paciente ha venido sangrando y se le ha hecho una endoscopía, por ende ya se le ha hecho ligadura de las varices sangrantes. Además de esta ligadura, se le debe asociar de por vida el tratamiento con beta bloqueantes no cardioselectivos, o por lo menos hasta que el paciente sea sometido a trasplante. Antiguamente lo que se hacía era solo la ligadura. No se administraban beta bloqueantes. Ahora se demostró que es mejor ligadura más beta bloqueantes. En el caso de que el paciente no pueda recibir beta bloqueantes, sí puede solo ser tratado con ligadura y controles. Y en el caso de que exista imposibilidad para poder hacer la ligadura de las varices esofágicas, se le tratará al paciente con beta bloqueantes más nitratos, que han demostrado también disminuir el riesgo de sangrado por varices esofágicas. En el caso de los pacientes que han presentado más de 2 episodios de hemorragia digestiva alta por varices esofágicas, pese a haber instaurado los tratamientos respectivos, ya sea profilaxis primaria y profilaxis secundaria, ellos ya son candidatos a la colocación de TIPS. Estos son los TIPS. Son derivaciones que se colocan en la porta para poder disminuir la presión en porta y por ende, la generación de nuevas varices y 2, aumento de la presión en las mismas y el riesgo de sangrado. Aunque entre sus complicaciones tenemos que incrementan el riesgo de desarrollar encefalopatía hepática. Los TIPS, si bien anteriormente se utilizaban para diferentes complicaciones de la cirrosis hepática, ahora tienen ciertas indicaciones que han demostrado ser aceptadas. Y esta es la hemorragia digestiva por varices que no ha respondido a tratamiento médico o tratamiento endoscópico. Esa es una indicación aceptada y demostrada. No ha respondido a tratamiento médico y o endoscópico. La siguiente sería colocar TIPS. Entre las indicaciones que están establecidas, pero la eficacia no ha demostrado ser muy buena, tenemos el sangrado por varices gástricas o en casos de ascitis refractaria. Y entre otras indicaciones que no han demostrado una clara evidencia en la mejoría de los síntomas y complicaciones de pacientes con cirrosis, tenemos la gastropatía por hipertensión portal, el síndrome de Buchiari, la enfermedad hepática veno-oclusiva. Ascitis. La fisiopatología de ascitis se asemeja un poco a la hipertensión portal. Existe un estado de vasoconstricción intrahepática, aumento de la presión a nivel de la porta y como respuesta a una vasodilatación periférica. En este caso afecta predominantemente a nivel esplácnico. Esta disminución de la presión periférica genera retención de líquido. ¿Por qué? Porque existe una hipoperfusión a nivel renal. Y por tanto se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, se activa la liberación de vasopresina y el sistema nervioso simpático, con la consiguiente reabsorción de sodio y agua. Y esta se va a acumular en tercer espacio, como por ejemplo a nivel peritoneal. Y de esta forma es como se genera ascitis. Al principio de la enfermedad, el organismo trata de compensar esta excesiva retención de líquidos generando liberación del péptido natriurético y aumentando la natriuresis. Pero con el tiempo este equilibrio claudica y se genera ascitis. Estudio del líquido ascítico. Todo paciente
con ascitis debe ser sometido a un estudio de citoquímico, citológico y cultivo, porque tenemos que determinar si este es un cuadro benigno, si es un cuadro maligno, si el paciente presenta una sobreinfección bacteriana, además, por tanto debe ser sometido a estudio. ¿Cómo se hace la paracentesis diagnóstica? De preferencia se utiliza el lado izquierdo y se dibuja una línea imaginaria que vaya desde la espina ilíaca anterosuperior hacia el ombligo. En la mitad de este es que se introduce la aguja para toma de muestra de líquido ascítico. Este líquido tiene diferentes características en función del origen, pero lo que se estudia en citoquímico es la presencia o no de leucocitos, la concentración de albúmina, no lo olviden porque es muy importante cuantificar albúmina y cuantificar proteínas en líquido ascítico. Y esto, como verán más adelante, nos sirve para sacar el gradiente serocítico de albúmina. También cuantificamos triglicéridos porque la ascitis puede ser secundaria a la ruptura del conducto torácico. Cuantificamos amilasa porque esta se eleva, sobre todo si esta ascitis es secundaria a pancreatitis. Se cuantifica LDH y también se hace un estudio bacteriológico y tinción Gram para ver si hay una sobreinfección del líquido ascítico o se hace un estudio de Barr para descartar que esta ascitis sea secundaria a tuberculosis. Quiero que tomen en cuenta que el tener un paciente cirrótico con ascitis no en todos los casos es secundario a la cirrosis. No se tiene que dar por sentado que tiene ascitis por cirrosis y darle el tratamiento de la cirrosis. Estos pacientes son inmunosuprimidos, pueden estar cursando con una tuberculosis peritoneal o con una peritonitis bacteriana espontánea o una lesión metastásica que debute como ascitis. Por eso siempre se debe estudiar el líquido ascítico. Esto es importante. En todo paciente con ascitis se debe evaluar el gradiente serocítico de albúmina, aunque el paciente tenga cirrosis hepática, porque como he explicado, la ascitis puede ser no secundaria a cirrosis hepática y puede ser de otras causas. El gradiente serocítico de albúmina es la diferencia entre la albúmina sérica y la albúmina del líquido ascítico. Para poder sacar esta diferencia, el mismo día que se tome muestra de líquido ascítico y que se mande cuantificar concentración de albúmina en líquido ascítico, tienen que tomar muestra de sangre periférica y cuantificar concentración de albúmina en sangre periférica. El mismo día. No nos sirve albúmina de día pasado, de 2 días previos. Tiene que ser el mismo día. Si el gradiente serocítico de albúmina gasa es mayor a 1.1, decimos que esta ascitis es por hipertensión portal. Pero si el gradiente serocítico de albúmina es menor de 1.1, decimos que esta ascitis es por otra etiología que no tiene nada que ver con hipertensión portal. Por ejemplo, maligna, una metástasis. Por ejemplo, tuberculosis, síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca. Estas son patologías que van a cursar con un gradiente serocítico de albúmina bajo. Por eso la importancia de tomar muestra de albúmina en líquido ascítico y a nivel plasmático. Si no hacemos el cálculo del gradiente serocítico de albúmina, no podemos dirigir el diagnóstico de un paciente que debute con ascitis. Acá tenemos características del líquido ascítico en diferentes patologías. Por ejemplo, en la cirrosis, como pueden observar, el gradiente serocítico será mayor a 1.1, las proteínas en líquido ascítico serán bajas, así como los leucocitos tienen que tener un recuento bajo. Pero si estamos ante una ascitis por neoplasia, la concentración de proteínas estará elevada, la celularidad estará elevada a predominio de mononucleares y el gradiente serocítico de albúmina estará menor de 1.1. ¿Cómo hacemos el manejo de un paciente con ascitis? Lo primero es hacer una evaluación, ya sea clínica o ecográfica del volumen de la ascitis. Si esta es leve a moderada, es decir, no está tensión, se puede iniciar un tratamiento con dieta hiposódica y reposo.
La respuesta a dieta hiposódica y reposo se da en el 10 al 20% de los pacientes. Los pacientes que no respondan a dieta y reposo tienen que ser sometidos a tratamiento médico. En el caso de ascitis está indicado asociar 2 diuréticos, que son espironolactona y furosemida. La dosis de espironolactona y furosemida es de 140 para empezar. O sea, tengo un paciente con ascitis moderada, no me ha respondido a dieta y reposo y yo inicio tratamiento con diuréticos. 100 miligramos de espironolactona y 40 miligramos de furosemida. No menos, esa es la dosis inicial para el tratamiento de ascitis. Y en 3 a 5 días posteriores a iniciar mi tratamiento tengo que ir evaluando la respuesta a esta dosis de diurético. ¿Cómo se evalúa la respuesta? Se toma peso del paciente. Si el paciente tiene edemas, la velocidad de pérdida de peso debe ser de 1 kilogramo por día. Si el paciente no presenta edemas, entonces tiene que perder 500 miligramos por día. Si en 3 a 5 días con esta dosis el paciente no ha presentado la respuesta adecuada, se dobla la dosis, 200 miligramos de espironolactona y 80 de furosemida. Y otra vez evalúo unos 3 días al paciente mediante la pérdida de peso. Si no ha perdido peso de forma adecuada, vuelvo a doblar la dosis. Esta vez le doy 300 miligramos de espironolactona y 120 de furosemida. ¿Y hasta cuándo voy a ir yo aumentando dosis? Hasta que llegue a los 400 miligramos de espironolactona, que es la dosis tope para manejo de ascitis, y 160 miligramos de furosemida. Eso es lo máximo en diuréticos que yo debo utilizar en los pacientes con ascitis. Si pese a que estamos en esta dosis tope, el paciente persiste con el cuadro de ascitis o ha empeorado pese al tratamiento, entonces se someterá al paciente a paracentesis evacuatoria. Y además debo sospechar que esta no respuesta se debe al desarrollo de síndrome hepatorrenal o que el paciente no esté cumpliendo con una dieta adecuada. Porque si voy a iniciar estos diuréticos, lo adecuado es que el paciente siga una dieta hiposódica. Además, si ya he descartado todo esto, si mi paciente ha estado con una dieta adecuada, ha estado cumpliendo con la dosis del tratamiento y pese a eso no ha respondido, se tiene que valorar la posibilidad de someterlo a cirugía para la colocación de TIPS. Hablemos del otro grupo de pacientes. Estos pacientes llegan con ascitis a tensión, el abdomen está distendido. O son pacientes que han seguido la secuencia de tratamiento, pero no ha habido una respuesta adecuada. Ellos son sometidos a paracentesis evacuatoria. ¿Cómo se hace la paracentesis evacuatoria? Por cada 1000 ml de líquido acítico que se saquen del paciente, se tiene que administrar un frasco de albúmina, siempre. Porque si no hacemos este cambio de líquido por albúmina, va a haber una disminución del volumen plasmático y una hipoperfusión a nivel renal y el consiguiente desarrollo de síndrome hepatorrenal. Por eso los protocolos dicen que por cada 1000 ml se debe pasar un frasco de albúmina. Hablemos ahora de peritonitis bacteriana espontánea. La peritonitis bacteriana espontánea es secundario a la translocación bacteriana, es decir, el paso de bacterias desde la mucosa intestinal hacia el líquido acítico. Y esto se produce porque existe una alteración en la barrera intestinal. Los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea pueden ser desde asintomáticos hasta presentar síntomas propios de peritonitis. Pero en muchos casos los síntomas son inespecíficos y por tanto solo nos valemos de la sospecha en un paciente con cirrosis y ascitis que tenga, por ejemplo, fiebre. O un paciente con cirrosis y ascitis que debute con encefalopatía hepática. Se nos tiene que venir a la mente la posibilidad de que haya desarrollado peritonitis bacteriana espontánea.
Existen 3 definiciones de peritonitis bacteriana espontánea que tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, si nosotros tenemos un líquido acítico con sospecha de peritonitis bacteriana, tomamos la muestra y lo llevamos a estudio de citoquímico. Para definir esta, tenemos que tener más de 250 polimorfonucleares con cultivo positivo. Eso es peritonitis bacteriana espontánea. Más de 250 polimorfonucleares con cultivo positivo. Si nosotros tenemos en el estudio más de 250 polimorfonucleares, pero el cultivo es negativo, estamos en una ascitis neutrocítica. Y a este tipo de ascitis hay que hacerle seguimiento porque en su mayoría derivarán en una peritonitis bacteriana espontánea. Si el estudio nos reporta un cultivo positivo, pero menos de 250 polimorfonucleares, estamos ante una bacterioascitis. Y en este caso el tratamiento es el mismo que de una peritonitis bacteriana espontánea. Tratamiento. Ante la sola sospecha de que estamos ante una peritonitis bacteriana espontánea, debemos iniciar tratamiento empírico. Y de preferencia se utiliza ceftriaxona o cefotaxima. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el germen principal es E. coli. Porque E. coli es el que se encuentra a mayor concentración en la mucosa intestinal. Y este tratamiento empírico se le mantiene por 24 a 48 horas después de descartar un cuadro de peritonitis bacteriana espontánea. Tomen en cuenta que tras tomar la muestra se va a iniciar el tratamiento empírico y hasta que el estudio de laboratorio nos llegue y nos confirme o descarte la enfermedad, el paciente recibirá antibiótico-terapia y no podemos cortarla. Así que se mantienen 24 a 48 horas después de que descartemos que estamos ante un cuadro de peritonitis bacteriana espontánea. Se ha demostrado que además de tratar el cuadro de peritonitis, asociar albúmina incrementa la supervivencia en estos pacientes. Profilaxis secundaria. Todo paciente que ha cursado con un episodio de peritonitis bacteriana espontánea tiene que recibir profilaxis secundaria para no volver a caer en otro episodio. Y esto se hace con norfloxacino, de forma indefinida o hasta que el paciente sea sometido a trasplante hepático. Profilaxis primaria quiere decir un paciente que no ha cursado con peritonitis bacteriana espontánea, pero tiene riesgo de hacerlo. ¿En quiénes damos profilaxis primaria? Pacientes con cirrosis hepática, ascitis que estén cursando con hemorragia digestiva alta. Y la profilaxis se hará con norfloxacino o ceftriaxona. El tiempo es de aproximadamente 5 días tras haber iniciado la terapia antibiótica. En el caso de un paciente con enfermedad hepática severa, ascitis y una cuantificación baja de proteínas en líquido acítico, también se inicia profilaxis con norfloxacino de forma indefinida, porque un factor de riesgo para desarrollar peritonitis bacteriana espontánea es una baja concentración de proteínas en líquido acítico. Esta tabla la tienen que conocer para poder hacer un diagnóstico diferencial entre una peritonitis bacteriana espontánea y una peritonitis secundaria. ¿En quién sospecho yo peritonitis bacteriana espontánea? Paciente con cirrosis hepática y ascitis. ¿En quién sospechamos peritonitis secundaria? Aquel paciente que ha cursado con perforación de víscera hueca o un foco infeccioso abdominal, por ejemplo, la formación de un absceso. ¿Qué tipo de germen vamos a encontrar en peritonitis bacteriana espontánea? Con mucha frecuencia E. coli, mucha menor frecuencia neumococo, pero lo que se encuentra con mayor frecuencia es E. coli. El cultivo en PBE es monomicrobiano, mientras que en una peritonitis secundaria ha habido una perforación de víscera hueca y por tanto el cultivo será polimicrobiano y vamos a encontrar aerobios y anaerobios. La peritonitis bacteriana espontánea se diagnostica por criterios de laboratorio, mayor o igual a 250 polimorfonucleares y cultivo positivo. Una peritonitis secundaria se diagnostica por pruebas de imagen, como son la TAC.
En cuanto al citoquímico del líquido acítico, podrán ver que en la peritonitis bacteriana espontánea la celularidad no es mucha. La glucosa puede estar normal o disminuida y las proteínas del líquido acítico estarán bajas, porque hemos dicho que ese es el factor de riesgo para que se desarrolle peritonitis bacteriana espontánea. Mientras que en una peritonitis secundaria habrá un incremento del número de leucocitos, la glucosa estará muy disminuida y las proteínas estarán aumentadas. Tratamiento de peritonitis bacteriana espontánea: ceftriaxona, albúmina. Tratamiento de peritonitis secundaria: la cirugía y el tratamiento antibiótico. Encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática es un trastorno psiquiátrico secundario a la acumulación de amonio en el cerebro. El amonio debería depurarse en el hígado, pero estos pacientes no tienen un hígado funcionante. Por tanto, este se acumula en el cerebro y se produce por el consumo de carne roja, que es degradado por las bacterias intestinales. Existen 4 grados de encefalopatía hepática. En el grado 1, el paciente tendrá un cambio en su personalidad y tendría trastornos del ciclo sueño-vigilia. En el grado 2, el paciente estará letárgico. En el grado 3, el paciente presentará confusión. En grado 2 y grado 3 vamos a encontrar lo que se conoce como flapping o asterixis. Es decir, nosotros hacemos esta maniobra y la respuesta del paciente será un movimiento lento. Y en el grado 4 el paciente llegará comatoso. Cuando tenemos un paciente con alta sospecha de encefalopatía hepática, lo primero que tenemos que hacer es buscar los desencadenantes para poder hacer tratamiento. Por ejemplo, peritonitis bacteriana espontánea. Tenemos que tratar la peritonitis. Uso excesivo de diuréticos. El uso excesivo de diuréticos puede derivar en encefalopatía hepática. Los diuréticos se tienen que manejar con mucho cuidado. Por eso, como han visto en el protocolo de ascitis, se inician de pequeñas dosis y se van sumando dosis y siempre haciendo control del paciente. Los pacientes que cursen con estreñimiento, esto es muy importante. No podemos dejar que un paciente con cirrosis hepática se estriña. Ellos tienen que tener deposiciones de forma continua, porque si se estriñen van a derivar en una encefalopatía hepática. Pacientes que cursan con hemorragia digestiva igual pueden terminar en encefalopatía hepática. Y pacientes que han sido sometidos a cirugía de shunt o a la colocación de TIPS. El tratamiento, como les he explicado, la encefalopatía hepática se produce por un acúmulo de amonio a nivel cerebral, porque el hígado no lo ha podido depurar. Este amonio ha sido generado del consumo de carne roja degradado por las bacterias intestinales. Entonces, ¿cuál será el tratamiento? Disminuir la cantidad de bacterias intestinales, aumentar el número de deposiciones del paciente para que vaya evacuando las mismas. Entonces, 1, tratamos los desencadenantes y 2, aumentamos la velocidad de evacuación. Paciente con encefalopatía hepática, lo que tenemos que hacer es administrar laxantes. Generalmente utilizamos lactulosa y hacer enemas evacuantes para aumentar la excreción de heces. Además, se pueden utilizar fármacos antibióticos que disminuyen la concentración de flora microbiana intraintestinal. Lo que se utiliza con mayor frecuencia es el metronidazol. Pero hay un último fármaco que ha demostrado que genera una mayor mejoría en relación al metronidazol, que es la rifaximina. Síndrome hepatorrenal. Ya hemos revisado el cuadro fisiopatológico en varias oportunidades. El síndrome hepatorrenal no hace la diferencia. Es secundario a un estado de hipoperfusión renal por vasodilatación periférica, que puede exacerbarse si es que nosotros hacemos una evacuación de líquido acítico sin reposición de albúmina. ¿Cuál es el tratamiento de un paciente con síndrome hepatorrenal? Se puede administrar terlipresina, octreótido
o la misma administración de albúmina. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de un síndrome hepatorenal? Es básicamente por descarte. Un paciente con cirrosis, ascitis o no, que esté cursando con un cuadro de falla renal y que además hemos descartado las otras posibles causas. Hablemos ahora de hepatocarcinoma. Todo paciente con cirrosis hepática, indiferentemente de la causa, puede derivar en un hepatocarcinoma. Es decir, el ser cirrótico es riesgo para desarrollar hepatocarcinoma. Y por eso estos pacientes tienen que ser sometidos a screening. El screening se realiza con ecografía. Hay que hacerles ecografía a los pacientes con cirrosis cada 6 meses. Entonces, si en esta ecografía de control observamos un nódulo, lo siguiente a evaluar es el tamaño del nódulo. Si este nódulo tiene menos de 1 centímetro, las ecografías de control se realizarán cada 4 meses. Si en un año no ha habido cambios en el nódulo y no tiene criterios de malignidad, se volverá a hacer el screening cada 6 meses. Si el nódulo encontrado en ecografía tiene más de 1 centímetro, debemos de evaluar si estamos ante un hepatocarcinoma o no, y esto se realizará con tomografía. ¿Cuáles son los signos tomográficos típicos de hepatocarcinoma? En la tomografía existen 2 fases, la fase arterial y la fase venosa. Si esta masa, esta nodulación, tiene una fase hipervascular en fase arterial, que es una captación del contraste en fase arterial, y un lavado precoz en fase venosa, esto es característico y diagnóstico de hepatocarcinoma. Pero, ¿qué sucede si este nódulo no tiene estas características de fase arterial y fase venosa? Decimos que es atípico y solicitamos resonancia magnética hepática. Si la resonancia magnética vuelve a presentar datos de ser atípico, es en este grupo de pacientes en los que se toma muestra mediante biopsia del nódulo o punción aspirado con aguja fina, pero con el riesgo de diseminar el tumor en un 3% de los casos. Entre las 2 cosas que tenemos que tener en mente es que, 1, el screening se lo hace con ecografía cada 6 meses a todo paciente cirrótico, y 2, las concentraciones de alfa-fetoproteína no nos sirven para el diagnóstico de cáncer hepatocelular. Acá tenemos una imagen tomográfica de lo que les había explicado. La fase arterial se encuentra en la figura marcada con A. Hay un aumento de la captación de contraste. Y la fase venosa es la fase de lavado precoz, donde se puede ver que el tumor es el órgano donde ya no se ve el contraste y el resto de las estructuras sí se ve aún el contraste. Esto es típico y diagnóstico de hepatocarcinoma. Si tenemos estos datos, ya no es necesario realizar biopsia. ¿Cómo hacemos el estadiaje y tratamiento de un paciente con hepatocarcinoma? Lo primero es evaluar la escala Child. Si se acuerdan, este modelo Child-Pugh nos permite evaluar el estado funcional de un paciente con cirrosis, así como su pronóstico. Gracias a esta clasificación Child, podemos dividir al paciente con hepatocarcinoma en 5 estadios. Aquellos pacientes que tienen un Child A o B pueden optar a tratamiento curativo o paliativo, pero aquellos pacientes que tienen un Child C solamente a tratamiento sintomático. En cuanto a los estadios, ¿qué es un estadio 0? Un estadio 0 es un paciente con un hepatocarcinoma de menos de 2 centímetros, tiene una clasificación Child A. En este paciente lo siguiente a evaluar es, ¿tiene hipertensión portal o no? Si el paciente no tiene hipertensión portal, es candidato a resección del tumor. Y esto es curativo. Pero si este paciente tiene hipertensión portal, entonces lo siguiente es evaluar si existe o no comorbilidad.
Si el paciente no tiene comorbilidad, aparte de este único tumor de menos de 2 centímetros, entonces es candidato a trasplante hepático. Pero si el paciente tiene alguna comorbilidad, ya no puede ser sometido a trasplante y se realiza radiofrecuencia. Estadio A. Para poder clasificar a los pacientes dentro del estadio A, tenemos que evaluar los criterios de Milán. ¿Y qué son los criterios de Milán? La presencia de un único tumor de menos de 5 centímetros o 3 o menos nódulos de menos de 3 centímetros. Si cumple cualquiera de estos, estaría dentro del estadio A. Y lo siguiente es evaluar si es un único tumor de menos de 5 centímetros, tiene o no hipertensión portal. Si no tiene hipertensión portal, es candidato a resección del tumor y por tanto esto es curativo. Pero si tiene datos de hipertensión portal, debemos evaluar la comorbilidad. No hay comorbilidad, trasplante hepático. Existe comorbilidad, radiofrecuencia. Si tiene menos de 3 tumores de menos de 3 centímetros, ya no puede ser candidato a resección. O sea, ya no nos preguntamos si hay o no hipertensión portal. Directamente evaluamos la comorbilidad. Si no hay comorbilidad, trasplante hepático. Y si existe comorbilidad, radiofrecuencia. Hasta aquí, hasta la radiofrecuencia, el tratamiento se lo realiza con intención curativa de hepatocarcinoma. Se puede aplicar más o menos en el 30% de los pacientes y ha demostrado tasas de supervivencia del 70% a los 5 años de haber terminado el tratamiento. Estadio B. Dentro del estadio B entran todos los demás pacientes, los que no cumplan con criterios de Milán, es decir, más de un tumor de más de 5 centímetros o más de 3 tumores de más de 3 centímetros. Estos pacientes solo son candidatos a quimioembolización y esto ya entra dentro del grupo de tratamientos paliativos, que les da una supervivencia a los pacientes diagnosticados de hepatocarcinoma de 20 meses. Estadio C. Son pacientes en estadio C aquellos que indiferentemente del tamaño del tumor o de la presencia de más de 3 nódulos ya presenten N positivo o M positivo. ¿Qué quiere decir? Afectación de ganglios linfáticos o metástasis por hepatocarcinoma, indiferentemente del tamaño del hepatocarcinoma en hígado. Estos pacientes son candidatos a tratamiento con sorafenib y la sobrevida es de 11 meses tras iniciar el tratamiento. Estadio D. Pacientes con Child C no son candidatos a ninguno de los tratamientos mencionados y solo pueden recibir tratamiento sintomático. Estos pacientes sobreviven como mucho 3 meses. Acá tenemos las técnicas terapéuticas como por ejemplo la radiofrecuencia o la quimioembolización.